¿Qué tal? Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es José Antonio Viña Méndez y soy investigador en el Tecnológico Mario Molina en la Unidad Académica Zapopan. Voy a compartir con ustedes el día de hoy temas que tienen que ver con tecnologías emergentes en el ámbito de la computación. Y en este sentido, bueno, quisiera introducir el tema de la siguiente manera. Actualmente, para hablar de tecnologías emergentes en el ámbito de la computación, tendríamos sin duda que mencionar dos paradigmas que en los últimos años pues han marcado la forma en cómo hacemos las cosas, la forma en cómo se genera valor y sobre todo son tecnologías en las cuales estamos formando ya nuevos talentos. Y me refiero a los paradigmas de Industria 4.0 y el paradigma de Sociedad 5.0. Si algo hoy en día dicta la forma en cómo debe primero, desarrollarse la ciencia y el conocimiento y posteriormente sobre la misma generar valor, son precisamente estos dos paradigmas. Incluso, si me lo permiten, podríamos ya hablar de un paradigma de industria 5.0, pero en primera instancia, ¿qué es industria 4.0? Bueno, es un paradigma que los alemanes hace algunos años ya generaron precisamente para poder eh, transitar hacia un proceso de transformación digital, que las organizaciones transitaran hacia un proceso de transformación digital. Este proceso, entre paréntesis, se ha visto acelerado precisamente por este último tiempo que hemos vivido en la pandemia. Y esta transformación digital ha obligado a todas las organizaciones en los diferentes sectores a que todas las actividades puedan realizarse y dejen una huella digital, dejen huella precisamente en la nube o en la Internet. Y ahora podemos mencionar dentro de Industria 4.0 los famosos sistemas ciberfísicos, los cuales de alguna u otra manera han permitido que muchas organizaciones transite toda su cadena de valor hacia la nube. Y de esta manera, bueno, hablamos por ejemplo de organizaciones autónomas descentralizadas, quizás uno de los productos, yo diría, culmen de la Industria 4.0. Y si bien la industria 4.0 que ha sido propuesta originalmente por los alemanes es un paradigma bastante atractivo, hay que tener presente que la tecnología en la industria 4.0 juega un rol fundamental. Y en este sentido habría que citar a los pilares que son precisamente parte de estos bloques también de construcción de este paradigma industria 4.0. Hablamos de la inteligencia artificial como una tecnología emergente, hablamos de la computación en la nube, del Internet de las cosas, hablamos de la blockchain incluso, y asimismo de otras tecnologías como el Internet de las cosas. Todas estas tecnologías son pilares para poder construir sistemas que llamamos de industria 4.0. Y no solamente el paradigma de industria 4.0 ha sido esta pauta que pretenden seguir los países para poder finalmente transformarse digitalmente y entonces también generar valor. Está otro paradigma que es la sociedad 5.0 y la sociedad 5.0 tiene que ver con una agenda de sustentabilidad. La sociedad 5.0 es un paradigma que los japoneses en un momento dado han, yo diría, sugerido para que sobre este enfoque de tecnificación que caracteriza la industria 4.0, bueno, vaya también acompañada de una agenda de sustentabilidad. Y entonces la tecnología sea un medio no solamente para generar valor en las organizaciones, sino también sea un medio finalmente para poder atender grupos vulnerables y sobre todo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, en general de la sociedad. Y bajo esta inteligencia me gustaría que nos concentráramos en algunas de las disciplinas que son precisamente los bloques de construcción, tanto en Industria 4.0 como en Industria 5.0 y Sociedad 5.0. Mencionaría, antes de pasar a charlar sobre estas disciplinas, hacer algún comentario sobre Industria 5.0. Si bien Industria 4.0 es caracterizada por la aparición de los sistemas inteligentes, me refiero a la aparición de los sistemas inteligentes como tecnologías ya maduras por las cuales el sector privado ha apostado. Parecería ser que este paradigma nos tecnifica, nos sentimos de pronto muy invadidos por la tecnología, precisamente, y lo que pretende
también de alguna otra manera, Industria 4.0, si bien es la tecnificación de toda la cadena de valor de las organizaciones, también parecería ser que la mano de obra y la mente de obra de las personas está siendo desplazada hoy en día por los sistemas inteligentes. En este sentido, Industria 5.0 parece ser como un nuevo paradigma que una forma de reconciliar al ser humano con estos nuevos sistemas inteligentes para que puedan coexistir. Y es que valdría la pena mencionarlo, el mercado laboral se está modificando dramáticamente y este mercado laboral, bueno, pues ahora se compite no contra pares humanos, sino también se compite contra pares que son sistemas inteligentes o que son robots. Por lo tanto, en resumen, si bien Industria 4.0 nos plantea este proceso de transformación digital a través de diferentes tecnologías y disciplinas científicas, bueno, hay que tener también, como Japón lo sugirió en un momento dado, una agenda de sustentabilidad donde la tecnología no sea exclusivamente utilizada como un medio de generación de valor, sino también como un instrumento para poder atender grupos vulnerables y mejorar la calidad de las personas. Y ahora quisiera concentrarme prácticamente en lo que es precisamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como un pilar fundamental de estos paradigmas, desde Industria 4.0 hasta Sociedad 5.0. En primera instancia tendría que comentar que la inteligencia artificial, bueno, es una disciplina científica que tiene por objetivo el diseño e implementación de sistemas capaces de exhibir en su comportamiento aspectos que consideramos propios de la inteligencia humana. ¿Cuáles son aquellos aspectos que consideramos propios de la inteligencia humana? Bueno, la capacidad de razonar. Hoy en día, los sistemas inteligentes que podemos ya, que consumimos incluso ya desde aplicaciones móviles, desde un computador, aplicados en un automóvil, bueno, tienen la posibilidad ya de razonar a partir de conocimientos. Y en este sentido, los sistemas inteligentes como componentes de software, que también pueden construirse en términos de hardware, tienen la posibilidad de almacenar conocimientos y experiencias de las personas. Sobre esos conocimientos y experiencias de las personas pueden entonces razonar. Los sistemas inteligentes también como componentes de software o de hardware, que ahora me referiré solo como sistemas inteligentes, tienen también la posibilidad de aprender. Y en esta área de aprendizaje, la inteligencia artificial ha visto un avance fabuloso en los últimos años. Hoy en día, todas las personas hablan, cuando toman incluso el café, de aprendizaje máquina y hablan de analítica de datos y hablan entonces de la posibilidad de que a partir de un conjunto de datos dados puedan ser analizados por un sistema y realizar predicciones, lo que técnicamente le llamamos forecasting. Por lo tanto, hablando de estas capacidades que consideramos propias del ser humano, además del razonamiento y el aprendizaje, está también la posibilidad de procesar lenguaje natural. Hoy en día estamos más que acostumbrados a utilizar interfaces del lenguaje natural para poder manipular nuestro teléfono, hacer llamadas, buscar contactos, navegar sobre la nube. Lo mismo lo hacemos en casa con sistemas de confort como el mismo Siri, por ejemplo, que es otro de los productos que en algún momento Apple ha desarrollado para que puedan manipular a través del lenguaje natural su teléfono móvil. Pero también hay otras aplicaciones que el mismo Alibaba y Amazon, que son nuestros monstruos, ¿verdad?, del Internet y que están impulsando esta transformación digital, nos están ofreciendo productos como Alexa, el caso de Amazon, con el cual podemos estar controlando factores de confort en una casa, hogar, habitación. Y entonces el procesamiento del lenguaje natural y el uso de un lenguaje natural es también una de las características que nos hacen pues considerarnos como seres inteligentes. De la misma manera hay otras capacidades sustantivas que son consideradas propias del ser humano y que ahora los computadores, los robots pueden explotar. Y hablo de la posibilidad de resolver problemas. Y no solamente la resolución de problemas de manera individual por parte de un computador, por parte de un robot, sino la posibilidad de que los robots puedan colaborar en la solución de problemas, ya sin la intervención del ser humano, la posibilidad de que las computadoras puedan colaborar en la resolución de problemas, ya sin la intervención del ser humano. Esta posibilidad prácticamente ha madurado y ahora podemos ver aplicaciones donde, por ejemplo, vehículos autónomos
o enjambres de drones autónomos son capaces de realizar, por ejemplo, tareas de vigilancia y orbitan sobre, por ejemplo, algunas zonas para poder evitar incendios, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se ha caracterizado en estos paradigmas como una tecnología emergente que no solamente ha estado generando nuevo conocimiento desde el ámbito académico y científico, sino que también ha sido utilizada para poder generar valor. Y es que habrá que entender también a los conocimientos y a la ciencia como un instrumento para generar valor, no solamente como un instrumento para lo que muchas veces llamamos en el ámbito académico promover el romanticismo académico, es decir, generar conocimiento por generar conocimiento, que ese es en realidad el objetivo inicial de la ciencia. Sin embargo, hoy en día es importante que esa generación de conocimiento que se da, por ejemplo, en áreas o disciplinas científicas como la inteligencia artificial, pueda ser aprovechado y entonces transitemos hacia la generación de valor y impulsemos precisamente agendas como las que comenté al principio, una agenda de industria 4.0, donde habrá que decirlo, estamos siendo testigos privilegiados de un proceso de transformación digital. Estamos siendo testigos privilegiados de un cambio de época, ya no cambios en una época. Estos paradigmas que mencioné y de los cuales se está hablando años atrás, pues prácticamente nos han permitido estar eficientando la forma en cómo hacemos las cosas, han modificado dramáticamente cómo generamos valor, han dramáticamente cambiado la forma incluso en cómo interactuamos entre nosotros. Por lo tanto, las disciplinas científicas y las tecnologías emergentes deben de servir no solo para el propósito de la generación de conocimientos, sino también para el recurso a esos conocimientos en la generación de valor y también en la atención a grupos vulnerables. Bien, bajo esta inteligencia también valdría la pena mencionar lo siguiente. La inteligencia artificial en los últimos, yo diría años, se ha caracterizado por el surgimiento de dos grandes disciplinas. Y surgimiento porque, bueno, ahora les han renombrado, pero de alguna u otra manera los fundamentos de estas dos disciplinas que estoy por compartirles ya existían como tal. Ahora les llamamos Machine Learning y les llamamos Deep Learning. Tanto el Machine Learning, que es el aprendizaje máquina, como el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, bueno, pues son disciplinas que ahora se han consolidado y han logrado captar la atención de propios extraños, pero lo más importante, han logrado infundir esa confianza, sobre todo en el sector productivo. Y es que una de las limitantes de la inteligencia artificial en sus inicios fue incluso el mismo nombre, y después del mismo nombre que no se tomaba un poco muy formal, muy en serio, bueno, no había la confianza necesaria para ser adoptada como una nueva tecnología, entonces generar valor. Hoy la inteligencia artificial, a través de áreas como el aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo, que es el deep learning, ha permitido que se generen productos que están disponibles comercialmente y que han impactado brutalmente las áreas de análisis de datos. La posibilidad que tenemos hoy en día de que a partir de un cúmulo de datos, sea masivo o no, hablaré un poco también de Big Data, bueno, podemos analizarlos a través de técnicas que nos ofrece el aprendizaje máquina, que son técnicas que inicialmente se tomaron prestadas del área de la estadística, pero que finalmente a partir de un proceso de entrenamiento, donde es un algoritmo computacional el que toma como entrada los datos y posteriormente hace un proceso de aprendizaje, analiza las relaciones que existen entre los datos y como resultado puede explicarnos cómo los datos se comportan en función de otros datos. Y bueno, habría que mencionarlo, en estos últimos 2 años que vivimos en este confinamiento por el SARS-CoV-2, si se hizo recurso a una tecnología, fue precisamente la inteligencia artificial y particularmente al aprendizaje máquina, machine learning. Todas estas estadísticas, todos estos pronósticos que constantemente nos compartían en los noticieros o a través de redes sociales sobre pues, la cantidad de posibles infectados y otros datos asociados ha sido posible o fue posible precisamente por el uso o el recurso a estos, yo diría técnicas de análisis predictivo. Pero también
hay otra disciplina que mencioné al principio y que va de la mano del aprendizaje máquina y es el aprendizaje profundo, el deep learning. Esta posibilidad de que un computador o un sistema computarizado, que puede ser un robot, puede ser un dron o algún vehículo autónomo, tenga de poder reconocer imágenes, de poder reconocer objetos en movimiento, es gracias precisamente a el deep learning. Y entonces el deep learning o aprendizaje profundo ha también adquirido una madurez tal que ha infundido esa confianza en el sector productivo para apostar por esas tecnologías y entonces generar valor. Y ahora, bueno, creo que la gran mayoría en el ámbito tecnológico hemos sido testigos de cómo los vehículos autónomos han proliferado y como en su momento Tesla ha sido uno de los primeros desarrolladores de vehículos autónomos con ciertas limitantes, claro, porque la infraestructura sobre la cual un vehículo autónomo debe transitar, bueno, requiere también de cierto setting, de cierta configuración, pero lo atractivo para nosotros es que la derrama que está teniendo la generación de conocimientos en disciplinas como la inteligencia artificial, como el aprendizaje máquina para hacer forecasting o análisis de datos, pronósticos, y ahora el deep learning o aprendizaje profundo, han estado ya impactando en nuestra vida cotidiana y nos han facilitado ciertas acciones y han agregado mayor productividad a nuestras acciones. Hablar hoy en día de tecnologías emergentes en el ámbito computacional, no podemos hacerlo de pronto de manera aislada. Y es que existen otras disciplinas como es el cómputo en la nube, como es el cómputo en la niebla, como es la blockchain. Y cuando hablamos precisamente al principio sobre estos paradigmas que desde hace algunos años están dictando la manera en cómo deben de hacerse las cosas, cuando digo cómo deben de hacerse las cosas me refiero a cómo es que se debe de generar tecnología y cómo utilizar esa tecnología como medio para generar eficiencia, productividad y sobre todo darle competitividad a las empresas. Bueno, pues estos paradigmas prácticamente hacen recurso a, yo diría, una simbiosis de todas estas disciplinas. No es que solamente tengan que recurrir a la inteligencia artificial, no solamente recurren al machine learning o no solamente recurren al deep learning. Generalmente, hoy contamos ya con servicios en la nube precisamente para hacer análisis predictivo. Hoy contamos con servicios en la nube para hacer reconocimiento de patrones. Hoy contamos con servicios en la nube para poder construir una red de sensado inteligente y entonces recuperar datos para su posterior análisis. Y es aquí donde la nube o la computación en la nube y ahora la computación en la niebla, que es un paso después del cómputo en la nube, hacen su aparición como protagonistas en este ámbito de las tecnologías computacionales emergentes. Y es que el cómputo en la nube nos permite finalmente ofrecer servicios a través de la web sobre protocolos que sí efectivamente ya existían anteriormente. Hablar de la nube es hablar de computación distribuida. Hablar de la nube es hablar de computación multilada, computación concurrente. Y finalmente, lo que técnicamente llamamos pues sistemas que tienen un front-end y un back-end. Pero esa arquitectura front-end y back-end, bueno, ha sido desarrollado para diversos propósitos. Y entonces es la nube el medio a través del cual ahora podemos prescindir, ¿verdad?, de una infraestructura local. Y entonces podemos consumir ahora los servicios conectándonos a través de nuestros dispositivos. La nube ha sido fundamental y será fundamental como una tecnología emergente en este proceso de transformación digital. Y es que prácticamente hoy en día toda la cadena de valor en el escenario de las organizaciones, toda la cadena de valor de una organización puede digitalizarse. Y esta posibilidad, bueno, es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente asociado al desarrollo o a la evolución tecnológica está yo diría, el desplazamiento de la mano de obra, el desplazamiento de la mente de obra incluso. ¿Y por qué digo de mente de obra? Bueno, porque hoy en día los sistemas son inteligentes. Los sistemas pueden aprender, como lo comenté en un principio. Los sistemas pueden razonar. Por ejemplo, en Japón podemos ver que ahora los restaurantes están atendidos prácticamente por robots. Podemos ver cómo hoteles como los de Alibaba
este grande gigante de, yo diría, el comercio en la Internet, pues prácticamente el confort que se tiene es controlado a través de lenguaje natural, y cómo el check-in y el check-out al hotel se realiza a través de dispositivos móviles, y cómo al ir al bar o ir al restaurante te atiende finalmente un robot, no te atiende finalmente una persona. Hay, hay hoy en día, yo diría, una invasión de la tecnología en nuestra labor cotidiana. Pero regreso al tema de la computación en la nube. Prácticamente hoy en la nube, que la utilizamos cotidianamente, realizamos labores ofimáticas, desde que redactamos textos hasta que realizamos precisamente reuniones a través de videoconferencias. Esta misma videoconferencia incluso estará dispuesta en la nube, y muchas empresas, dependiendo del tipo de giro, hablando precisamente de ese ámbito, bueno, están apostando por transitar hacia la nube. Y entonces la nube está jugando un rol fundamental como una tecnología emergente. Y pues podremos resumirla como esta gran red de recursos virtualizados a partir de los cuales podemos montar servicios. Detrás de la nube, obviamente, hay data centers que están estratégicamente situados y sobre los cuales, bueno, de diferentes maneras podemos comenzar a consumirlos. Técnicamente se inició con tres tipos de servicios, ¿verdad? En la nube, que son los servicios de infraestructura, los servicios de software y los servicios de plataforma. Pero ahora ya han surgido otros conceptos sobre la nube, como Business Models as a Service, la construcción de modelos de negocio en la nube, Artificial Intelligence as a Service, la inteligencia artificial como un servicio en la nube. Por lo tanto, pues estrechamente vinculado a la inteligencia artificial, al deep learning, al machine learning, está también la nube. Y estos como pilares fundamentales de un fenómeno de transformación digital que está formalizado en los paradigmas de Industria 4.0, en los paradigmas ahora de Industria 5.0 y de Sociedad 5.0. Y bajo esta inteligencia también tendremos que mencionar otras tecnologías. El caso del Internet de las Cosas. Hoy en día, todas, y previo al Internet de las Cosas, todas las actividades que realizamos a través de nuestros dispositivos móviles, toda la información que consultamos a través de la nube, todos los correos que leemos todos los días, toda la música que consumimos en línea, todas las redes sociales que de pronto solemos utilizar, van dejando un rastro digital de nuestras actividades. Y ese rastro digital es entonces analizado a través de otra tecnología previa al Internet de las Cosas que quiero mencionar, y que es el Big Data. Esta generación de cúmulos de datos masivos que resultan de todas las actividades que realizamos sobre la nube van generando fuentes de información que son oro puro para quienes los aprovechan. Hay un problema ahí de privacidad que se ha estado resolviendo. Pero hablando de la parte tecnológica, o mencionando la parte tecnológica, nos hemos convertido en también sujetos digitales. Y cada vez que accedemos a la nube y consumimos cualquier tipo de bien tangible o intangible, dejamos un rastro digital. Y es el Big Data el que realiza dos, yo diría, labores esenciales sobre estos cúmulos de datos masivos. Por un lado, la administración de esos grandes cúmulos de datos masivos, la estructuración para poder administrarlos y procesarlos, y finalmente, lo más importante, el Big Data a través de la analítica con Machine Learning y con Deep Learning, principalmente Machine Learning, nos permite traducir toda esa información, toda esa huella digital hacia conocimientos que las organizaciones explotan para poder soportar la toma de decisiones, generar nuevos productos que resulten más persuasivos para sus usuarios finales. Cerraría entonces con el tema Internet de las Cosas. Hoy en día prácticamente estamos interconectados y tenemos la posibilidad nuevamente de que toda acción que realizamos deja una huella digital. Y el Internet de las Cosas juega otro papel fundamental como tecnología emergente, permitiéndonos censar, ¿verdad? Permitiéndonos actuar y a través de esta tecnología generar nuevos modelos de negocio. Agradezco su atención y que tengan buen día.